Segundo libro de Samuel, mis hermanos, capítulo 15 y verso 4, declara la palabra de nuestro Dios de esta manera. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo, dice, les haría justicia? Amén. La traducción al lenguaje actual dice: si yo gobernara este país, los atendería y les haría justicia. Precioso y maravilloso Dios, venimos, Señor, en esta tarde delante de tu presencia, reconociendo, mi Dios amado, primeramente que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, pidiéndote también, mi Dios, que perdones cada una de nuestras iniquidades. Perdónanos, Señor, las palabras malas y ociosas que procedieron de nuestros labios. Perdónanos, Dios mío, los pensamientos malos que cruzaron por nuestra mente. Ayúdanos, Señor. Quita toda mancha de pecado, mi Dios, que haya en nuestras vestiduras. Que nuestro nombre, mi Dios amado, como dice tu palabra, esté escrito en el libro de la vida. Ayúdanos, Padre. Y ayuda a cada uno de mis hermanos que están pasando por situaciones adversas en sus vidas. Algunos de ellos están en pruebas, en luchas, en desánimos. Pero clamamos a ti, mi Dios, para que tú les fortalezcas grandemente, en el nombre precioso de Jesús. Porque tu palabra nos enseña que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, tú lo harías, para que tu nombre sea glorificado. Esperamos, pues, mi Dios, en ti, Padre. En ti está nuestra fe, nuestra esperanza. Y sabemos, Señor, que en tus manos estamos seguros. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Tome su asiento, mi amado hermano. Esta tarde quiero enseñar bajo el tema, ¿verdad?, el deseo de los malvados. Son tres, hermano, enseñanzas que estaré compartiendo, si el Señor así me lo permite. Pero en esta tarde, mis hermanos, quiero hablar de este hombre llamado Absalón. Estaremos hablando bajo el tema el deseo de los malvados. Pero entre paréntesis, mis hermanos, también le pondremos como tema: lo que mal empieza, mal acaba. Dice amén. Cuando nosotros miramos las escrituras, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos enseña a que cada uno de nosotros debemos de anhelar las cosas, ¿verdad?, del Señor. De que cada uno de nosotros debemos, hermanos, de anhelar marcar la diferencia, mis hermanos, en el mundo en el cual estamos. Es más, la palabra del Señor nos dice, mis hermanos: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y que aprendamos a esperar, porque a su tiempo, mis hermanos, Dios contestará, ¿verdad?, la petición que nosotros hayamos puesto en la presencia del Señor. Pero aquí vamos a ver un caso, mi hermano, muy diferente a lo que la palabra del Señor nos enseña. Nosotros sabemos de antemano de que Absalón, mis hermanos, era hijo de ¿quién? De David. Era hijo de aquel hombre, mis hermanos, reconocido, ¿verdad?, en el pueblo de Israel como el cantor de los cantores. La Biblia dice, mis hermanos, de que David era conforme al corazón del Señor. La Biblia dice, mis hermanos, de que David estaba reinando. Pero vean, mis amados hermanos, lo que acontece. Dice la escritura en el primer versículo que hemos leído, mis hermanos, dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, dice, y caballos, y 50 hombres, dice, que corriesen delante de él.
al hacerse, mis hermanos, de carros y caballos, algo, ¿verdad? Algo que estaba prohibido a los reyes de Israel. Porque lo cual les hacía parecer, hermano, como hombres de gran importancia. Mientras que su padre David, mis hermanos, estaba haciendo la voluntad del Señor. Él solamente, me imagino que cabalgaba, ¿verdad?, sobre una mulita. Pero dice que este Absalón, mis hermanos, se hizo de carros, de caballos. No sabemos si este hombre, hermano, pagaba a esos 50 hombres para que caminaran delante de él, como para hacerle sentir importante en aquel lugar. Pero déjeme decirle de que el corazón de Absalón, mis hermanos, no era un corazón noble como lo era el de su padre David. El corazón de Absalón, hermano, aspiraba no obtener, hermano, por las buenas, o más bien, hermano, no tenía, ¿verdad?, él ni siquiera, mis hermanos, el mínimo respeto por su padre. No honraba a su padre. Por el sentido, mis hermanos, de que él entra en su corazón el deseo de ser el rey de Israel. Y sabe una de las cosas, mis hermanos, cuando el mal entra en el corazón del ser humano, muchas veces no importa a costa de qué o cómo, pero él quiere adquirir aquello que se ha propuesto. Ahora no estoy diciendo, mis hermanos, de que sea malo anhelar algo, pero debemos de esperar siempre en el Señor. Debemos de esperar, hermano, de que aquello que anhelamos nosotros como hijos de Dios esté bajo la voluntad del Padre. Que sea, mi amado hermano, Dios quien derrame esa bendición sobre nuestras vidas. Pero no podemos nosotros conseguir algo en esta vida, mis hermanos, a base de engaños, a base de hipocresía, como lo hizo Absalón. Si usted se da cuenta, mis hermanos, seguimos leyendo en el versículo 2. Dice que este hombre tenía una peculiaridad. Y es que este hombre se levantaba, dice, de mañana y se ponía a un lado, hermano, del camino junto a la puerta. Y cualquiera que dice que tenía un pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y dice, y él le respondía: tu siervo es de la tribu de Israel. Nótese, mis amados hermanos, de que no solamente aquellos hombres que quieren, ¿verdad?, un porvenir mejor en esta vida, hermanos, se levantan temprano, sino también los que tienen ese mal en su mente, en su cabeza, de querer hacer daño. A mí me llama la atención porque si usted lee las escrituras, el salmista David decía: temprano, dice, yo te buscaré. ¿Se da cuenta la diferencia que hay, hermano, entre David y Absalón? Absalón, mis hermanos, se levantaba, pero él perseguía un fin muy diferente. Mientras que David decía, mis hermanos, temprano yo te buscaré. Qué bueno sería para nosotros como creyentes, mis hermanos, el que tengamos ese hábito de levantarnos temprano, pero no para hacer el mal. No acostarnos, mis hermanos, una noche anterior maquinando, como dice, ¿verdad?, el libro de Proverbios. El libro de Proverbios dice, mis hermanos, que el hombre que piensa mal desde que se acuesta comienza a maquinar lo que va a hacer, dice, el día de mañana. Y su pensamiento, dice, es, hermano, de hacer el continuo
mal. Pero nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, si entendiéramos, hermano, la bendición tan grande que hay para aquel hombre que se levanta temprano a adorar y a buscar la presencia de Dios. De levantarse, mis hermanos, no a pasar, ¿verdad?, quizás horas orando, pero sí para darle gracias al Señor por ese nuevo día. No para pasar, hermano, horas escudriñando la palabra del Señor, ¿verdad? Pero sí para, hermano, sentarnos y comer de esa palabra antes de salir, hermano, a hacer los quehaceres cotidianos. ¿Cuántos tienen ese hábito, hermano, en sus vidas de los que estamos aquí? ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, se levantan temprano y le dicen: Señor, no tengo ese tiempo, ¿verdad?, para arrodillarme 1 hora o 2 horas, pero Señor, me humillo en esto y te digo: gracias, Señor, por la vida, gracias por este día, bendice a mi padre, a mi madre, mis hermanos, los hermanos de la iglesia, que les vaya bien, que sean prosperados? Pero ¿cuántas veces, mi hermano, no oramos ni por nosotros siquiera? Me atrevo a pensar, hermano, que tampoco a veces oramos ni por los alimentos que Dios nos da. Ni tampoco, mis hermanos, nos tomamos el tiempo de siquiera leer, aunque sea un versículo, un capítulo de la Biblia. Pero cuán importante es, mis hermanos, que nosotros busquemos ese deseo, ese anhelo en nuestro corazón. Este hombre tenía una intención muy diferente. Este hombre tenía una mente malévola, mi hermano. Este hombre tenía un corazón muy malo. De verdad. Un corazón, mis hermanos, podrido por la ambición de gobernar. Y sabe una de las cosas, a veces nosotros nos preguntamos: ¿cómo es que Dios permite que hombres así por momentos alcancen, hermano, digamos, entre comillas, digamos esto, el éxito? Y nosotros que muchas veces tratamos, ¿verdad?, hermano, de hacer las cosas como demanda su palabra, como dice Dios. ¿No le ha pasado que muchas veces se frustra porque no alcanza aquello que usted anhela? Pero ¿sabe una de las cosas? Aprendamos a esperar en el Señor. Porque lo que Dios da, mis hermanos, lo que Dios da a la vida de cada creyente, no añade tristeza, sino gozo, paz, alegría. Dice la Escritura que este hombre, mis hermanos, se levantaba, dice, de mañana y se ponía a un lado del camino, a la puerta. Y cualquiera, mis hermanos, que tenía, ¿verdad?, un pleito, tenía un caso, podríamos decirlo en estos tiempos, tendría que presentarse a corte, tenía que mirar al juez. Dice que este hombre le decía: ¿de qué ciudad eres? Primero quería asegurarse si era israelita o no. Y dice que él le respondía: soy de la tribu de Israel. Dice el verso 3: entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Oiga, mire qué tremendo, mis hermanos. ¿Se da cuenta de qué manera la astucia que usa Absalón? Una astucia diabólica, satánica. Porque le habla, mis hermanos, de una manera como haciéndole a, ¿verdad?, el que iba a presentar su caso, hermano, que no tuviera ninguna esperanza. Esto nos recuerda, mis hermanos, de la manera en que Satanás engañó a Eva en el jardín del Edén. ¿Se recuerda? Porque dice que se acerca a este ser maligno y dice: con que Dios te dijo. Las palabras que contestó, mis hermanos, Eva eran palabras, ¿verdad?, conforme a lo que Dios le había dicho. Pero ¿qué hizo el enemigo? Usó de la astucia para engañar a Eva.
De igual manera vemos a Absalón, mis hermanos, usando de la astucia para hacerle, mi hermano, ver a aquel hombre como que si no iba a encontrar, hermano, la respuesta al caso que él estaba, mi hermano, por presentar ante el rey. Pero miren lo que dice la escritura, mis hermanos, el verso 4. Y decía Absalón, mire cómo es este hombre, mis hermanos, terrible: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haré justicia? Promesa de candidato, ¿verdad?, a la presidencia. Promesas del PRI, del PAN, todos esos. Promesa como de los que hacía aquella comediante que se llamaba la India María: les prometo que le pongo un río, les decía a la gente que los tenía, ¿verdad?, al lado. La gente les decía: pero si ni río hay aquí, ni puente, ¿qué tanto? O ¿cómo les decía? Les prometo un puente, les decía, ¿verdad? Pero dice: oiga, señora, pero aquí ni río hay, hasta el río les pongo, le decía. Miren, mis hermanos, cómo es la astucia de este hombre. Ve el corazón, mis hermanos, de este hombre, el anhelo, mi hermano, de querer gobernar sobre una nación. Ahora, nosotros miramos, hermanos, de que Israel no estaba necesitando de un rey, ¿o sí? Israel ya tenía su rey, el rey David. Los hombres, hermanos, de esos lugares, cada uno de ellos tenía su tiempo de presentar su caso. Y sabe una de las cosas, el rey les hacía justicia. Pero vemos nosotros la sutileza, mi hermano, de cómo entra el enemigo en la vida del ser humano y comienza a ganar el corazón del ser humano. Como cuando le dijo el enemigo, ¿verdad?, a Eva: con que Dios te dijo. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted? Quizás, hermano, algunos de nosotros hemos sido engañados de una u otra manera. Quizás algunos de nosotros hemos hecho, mi hermano, cosas que no debíamos de haber hecho. O estamos haciendo cosas que no debemos de hacer. Pero cuando Dios, mis hermanos, cuando Dios comienza a obrar en la vida del hombre, o cuando Dios pone a un hombre, hermano, en el lugar en que Él lo pone, déjeme decirle que nadie lo puede quitar hasta que Dios decide. David, mis amados hermanos, estaba a punto de sufrir una traición. Y lo más terrible, mis hermanos, es de que esta traición no venía de alguien del pueblo de Israel, sino que venía de su propia familia. Venía de uno de sus hijos. Ahora entendemos por qué razón dice la escritura, mis hermanos: y los enemigos del hombre, dice, serán los de su casa. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque en las familias en las cuales, ¿verdad?, hay creyentes, no todos son creyentes. Algunos son convertidos al Señor, algunos medio convertidos, algunos no son nada. Pero cuando, mi hermano, el hombre está convertido al Señor, está convertido, mi hermano, a Cristo, entiende lo que la palabra del Señor dice y de lo que se debe de hacer. Pero cuando el hombre solamente está convencido, mi hermano, empieza a haber, hermano, una contienda. Máximo, mi hermano, si ese hombre no es convertido ni es convencido, sino que es, hermano, inconverso, poquito peor la cosa.
Comienza, mi hermano, a hostigar a aquel que es creyente. Comienza, mi hermano, a decirle: ¿qué tanta iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia? Pero es de que los que nos hemos convertido al Señor sabemos de que las palabras, mis hermanos, que el Señor nos habla a través de su palabra, son las que nos alientan, son las que nos dan fuerzas, son las que nos hacen que nuestra esperanza, mis hermanos, cobre fuerza, cobre vida. Son las que nos hacen entender que estamos solamente de pasada en este mundo, pero que nuestra ciudadanía verdaderamente es en el reino de los cielos. Entonces dice la Escritura, mi hermano, que Absalón decía: mire lo que decía: ¿quién me pusiera, dice, por juez en la tierra, para que viniesen a mí, dice, todos los que tienen ¿qué? Pleito? Cuando nosotros miramos en la traducción al lenguaje actual, dice: lo que pides es muy justo, pero el rey no tiene a nadie que atienda a tus asuntos. Y dice: si yo gobernara este país, lo atendería y les haría justicia. ¿Acaso no acontece lo mismo en alguna de las congregaciones donde se meten, mis hermanos, en aquellos hombres? Y déjame decirle, la Escritura dice de que el que anhela obispado, ¿verdad?, buena obra desea. Pero da un sinnúmero de requisitos que debe de cumplir el que anhela, ¿verdad?, tal cargo. Pero se ha dado cuenta que dentro también, aún de las congregaciones, aún de la iglesia del Señor, hermano, hay hombres que piensan como piensa este hombre, pensaba este hombre Absalón. Algunos de ellos, hermano, dicen: si el pastor me pusiera a mí a predicar, yo predicaría mejor que fulano. Imagínense, si yo fuera pastor, yo haría quién sabe qué tanta cosa. Ya hubiera llenado este lugar, dice. Yo sé más que el pastor, gloria al Señor. No podemos descartar de que haya hombres, de que haya mujeres, hermano, que tengan un intelecto más profundo de la palabra del Señor. Pero la cosa aquí, mis hermanos, no es del intelecto, no es de cuánto sabe, no es de la sabiduría, mis hermanos, que usted tenga hablando terrenalmente, sino es que si somos llamados por Dios. Y sabe una de las cosas, usted es un hombre y una mujer que ha sido llamado por Dios, pero necesitamos aprender a esperar en el tiempo del Señor. Dice: además, a los que se acercaban, dice, a saludarlo y se inclinaban ante él, Absalón, dice, los levantaba. Mire, mi hermano, qué hipocresía tan terrible. Dice: inoportuno, dice, los besos, ¿verdad?, del que aborrece. ¿No le ha pasado a usted, mis hermanos, que usted sabe que hay a veces personas, no estoy diciendo de hermano porque aquí no puede haber eso, de que hay personas muchas veces que se acercan a usted y lo abrazan y usted siente, hermano, sinceramente que aquel abrazo, mi hermano, es pura hipocresía? ¿No le ha pasado? Y déjese de eso, todavía que le dan el abrazo, todavía le dan el beso todavía. El beso de Judas. Y mira que de esta misma manera actuaba Absalón, mis hermanos. Absalón, hermano, no solamente ambicionaba, no solamente anhelaba un lugar que no le pertenecía, sino que tenía, mi hermano, su corazón lleno de hipocresía, de falsedad. Por eso Dios no quiere, mis hermanos, que esas cualidades, podríamos decir,
se encuentre en el corazón de nosotros como creyentes, que no haya hipocresía, que no haya falsedad, que tratemos la mejor manera, mis hermanos, de que todo lo que tenemos sea genuino, que sea porque lo hemos recibido de parte de Dios. Que cuando alguien se acerque, mi hermano, a saludarlo, usted le corresponda de la misma manera, con ese amor fraternal, hermano. Decirle: Dios le bendiga, Dios, qué gusto verle, pero que salga, ¿verdad?, verdaderamente de lo profundo del corazón. Y dice mi hermano que además, dice, a los que se acercaban a saludarlo y se inclinaban ante él. ¿Por qué razón se inclinaban ante él? Porque ya empezaba a maquinar. Porque ya desde un principio se miraba, mis hermanos, de que este hombre, dice, comenzó a tener carros y caballos, como diciéndose, mi hermano, a sentirse alguien importante, alguien que caminaba en carros y caballos, mis hermanos, y con una, digamos, de esta manera, con unos guardaespaldas de 50 personas. O sea, si él andaba de esa manera, era porque tenía que ser un hombre importante. Y más, hermano, que ellos sabían que era el hijo de David. Y más, hermano, de que se paraba, dice, en la puerta y esperaba a que llegaban aquellos que tenían, ¿verdad?, sus hermanos, sus pleitos, sus casos para presentar ante el rey. Aprovechaba la manera de acercarse. Pero comenzaba, mis hermanos, a hacer la demostración. Esa demostración, mis hermanos, de hipocresía. No era, mi hermano, un abrazo de sinceridad. No era un afecto, mi hermano, sincero que demostraba, sino que era un afecto con intenciones, ¿verdad?, de engañar sutilmente el corazón de cada uno de ellos. Dice, además, dice, a los que se acercaban a saludarlo y se inclinaban ante él, Absalón, dice, los levantaba. No era tonto. Él sabía cuándo debería dejar, ¿verdad?, cuando ellos debían de inclinarse. Cuando ellos, dice, inclinaban, él los levantaba. ¿Y qué más? Dice, y los abrazaba y los besaba. Y hacía, dice, que con todos los que iban, así lo hacía, dice, con todos los que iban a ver al rey. De esa manera, dice, fue ganándose a la gente. ¿Sabe que Dios, hermano, a usted le ha dado un espíritu, un discernimiento, ¿verdad?, de espíritu? ¿Sabe de que nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, hermano, tenemos ese regalo tan bonito de parte de Dios? Que aprendemos a discernir. Sabemos, hermano, verdaderamente, hablando, ¿verdad?, de los de afuera, hermano, sabemos verdaderamente quién nos aprecia y quién no. Porque Dios nos ha dotado, mis hermanos, con esa gracia, con ese don. Ese don, hermano, no el don de sospecha, no, sino el don de discernimiento de espíritu. Sabemos, hermano, qué persona, ¿verdad?, se acerca sinceramente, y sabemos también qué persona se acerca solamente porque piensa que puede sacar algo de usted. Este hombre dice que fue ganándose a la gente. En pocas palabras, mis hermanos, cuando nosotros leemos aquí en la traducción, hermano, Reina Valera 1960, aquí dice, de esta manera, en el verso 6, hacía, dice, con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así, dice, robaba a Absalón, dice, el corazón de Israel. La palabra robar aquí, mis hermanos, hace alusión como que ganaba la confianza, el afecto, la atención. Pero no es realmente esa palabra, hermano, la que cabe.
sino lo que está diciendo, así dice sutilmente, engañaba a la gente, atrayéndola hacia él, preparando el corazón de ellos, mis hermanos, de tal manera que él pudiera cumplir, hermanos, sus propósitos. Nosotros debemos de estar atentos en los tiempos que estamos viviendo. Nosotros estamos de estar bien alerta en las cosas que están sucediendo, mis hermanos. Porque sabe una de las cosas, habrá personas que se acercarán a usted, mi hermano. Algunos de ellos lo harán malintencionado, pero algunos de ellos lo harán sinceramente. Ore al Señor para que Dios le dé discernimiento. Y esté siempre atento, mis hermanos, cuando algo como esto suceda en su vida. Dice aquí que al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, mire de qué manera se acerca con su padre, hermano, nuevamente con engaño, con sutileza, con ventaja y alevosía, dicen por ahí, ¿no? ¿Cómo se llama cuando alguien hace las cosas ya, mis hermanos, maquinando en su mente? Le dijo a su padre, te ruego que me permitas ir, dice, a Hebrón, a pagar, dice, un voto que he prometido a Jehová. Hebrón. Hebrón significa, mis hermanos, el lugar de pactos, el lugar de alianza. ¿Por qué razón quería él ir, hermano, a Hebrón? Primero, mis hermanos, en Hebrón fue donde fue ungido el rey David. Y usted sabe, mis hermanos, que cuando el rey David fue ungido como rey, muchos del pueblo de Israel no estaban contentos. Muchos del pueblo de Israel, mis hermanos, no querían que David fuera sobre Israel como rey. Pero usted se recuerda, mis hermanos, que el rey anterior había fracasado, había desobedecido, Dios lo había desechado, Dios había levantado a otro rey. Pero sabe una de las cosas, todo tiene su tiempo. Y este hombre pensaba que al estar en Hebrón, el lugar donde había sido, mi hermano, ungido su padre, él podría, hermano, acaparar quizá la atención de aquellos que habían estado en contra del ungimiento del rey David. Él sabía también, mis hermanos, que en ese lugar muchos estaban en contra de David porque habían conocido primero al rey Saúl. Entonces, al parecer era un lugar, hermano, donde él podía levantarse, mi hermano, y así cumplir con el propósito que él se había determinado. Dice aquí, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me permite volver a Jerusalén, yo le ofreceré un sacrificio a Jehová. Y el rey le dijo, ven paz, y se levantó y fue, dice, a Hebrón. Mire, mi hermano, la confianza del rey David. Jamás pensó que uno de su casa se levantaría contra él. Jamás pensó que su propio hijo, mi hermano, le arrebataría, ¿verdad?, su reinado o su trono a la fuerza. Pero me llama la atención aquí algo, mi hermano, porque dice la escritura de que entonces Absalón, dice, envió mensajeros, ¿verdad?, por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis, dice, el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, invitados por él. Este hombre, mis hermanos, sabía lo que estaba haciendo. Hay personas que saben lo que están haciendo. Hay personas, mis hermanos, que quieren verlo a usted caído, destruido, lo quieren destruir.
Hay personas, hermano, que, como siempre he dicho, ¿verdad?, que no nos tragan nada más porque somos amargos, pero que quisieran, hermano, vernos derribados, vernos destruidos, vernos hermano, por los suelos. Pero ¿sabe una de las cosas, hermano? A mí me llama la atención porque dice que 200 hombres fueron invitados por él, los cuales, dice, iban en sencillez, sin saber nada. En pocas palabras, estos hombres no tenían idea. Eran hombres que estaban, hermano, al servicio del rey David, pero fueron invitados por Absalón a Hebrón a ofrecer un sacrificio. ¿Cuántas veces, mis hermanos, cuando el corazón de alguien se quiere escudar, ¿verdad?, debajo de la religión, arrastra muchas veces a personas que están, hermano, alrededor de él, sin que estos, hermanos, deban o sepan algo a lo que están pasando? Estos hombres fueron engañados. Por esa razón, cuando él llega a Hebrón, mis hermanos, y cuando la gente mira que este Absalón, mis hermanos, va acompañado, ¿verdad?, por gente del rey David, mi hermano, entonces cuando ellos proclaman que ahora, hermano, Absalón es el que reina, es el que está como rey, la gente, al mirar a aquellos que habían ido sin tener conocimiento de nada, prácticamente participaron de algo que no sabían, mis hermanos, y lo hicieron. Absalón lo hizo así para lograr sus propósitos. Gente, mi hermano, que muchas veces usará de su vida para lograr sus propios intereses, sus propios propósitos, y que muchas veces usted ni cuenta, sin deber ni temerla, como dicen por ahí, mi hermano, muchas veces se hace partícipe de algo que ni usted mismo sabía. Así aconteció con Absalón. Aquellos hombres de Israel, hermano, en Hebrón, al mirar a Absalón, al mirar a aquellos hombres, hermano, de la corte quizá de David, entonces dijeron: ah, es cierto, entonces Absalón es ahora el nuevo rey. Y comenzaron a victoriarlo, mi hermano, comenzaron a levantarlo como el rey, hermano. Y fue así, mis hermanos, como Absalón logró el propósito de su malvado corazón. Es así, mis hermanos, como el diablo trabaja muchas veces sutilmente en la vida del creyente, a base de engaños, a base de sutilezas. Y muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en las trampas de él. Somos arrastrados en las trampas de él. Poco a poco nos va arrastrando, poco a poco nos va jalando. Hermano, el enfriamiento espiritual del ser humano dentro de una iglesia, mi hermano, o su relación con Dios, hermano, no sucede de la noche a la mañana, sucede poco a poco. Comienza poquito a poco, poquito a poco. Cuando menos se acuerda, mis hermanos, dejó la lectura de la palabra. Cuando menos se acuerda, dejó, mis hermanos, la oración. Cuando menos se acuerda, mis hermanos, empezó a dejar de congregarse. Ahora, yo entiendo que muchas veces lo hace porque no le queda otra opción, tiene que trabajarlo. Yo lo entiendo perfectamente, pero usted también entiende que cuando no es así, usted tiene una cita con Dios. Pero Él trabaja sutilmente, sutilmente comienza a jalarlo. Y cuando menos, hermano, acordamos, estamos, hermanos, en un decaimiento espiritual tan terrible, pero tan terrible, mis hermanos, que todo se nos hace apático, todo se nos hace aburrido. ¿No le ha pasado? Me ha pasado a mí. ¿Pero por qué? Porque dejamos, hermano, descuidamos, y el enemigo comenzó a trabajar. No nos apercibimos y nos confiamos. Y dice la Escritura, ¿verdad?, de que no debemos, dice, darle lugar al enemigo.
Debemos, dice, de estar siempre alertas. Entonces, mis hermanos, Absalón logró su propósito. ¿Acaso no comenzó de esa manera cuando el enemigo, mis hermanos, se hizo, verdad, como se hizo dueño, digamos, de esta manera, mis hermanos, del mundo entero? ¿Acaso no fue así, mis hermanos, como el enemigo engañó, hermano, a nuestros primeros padres en el huerto del Edén? Y ellos, hermano, sin darse cuenta, sutilmente, a base de engaño, entregaron, ¿verdad?, el gobierno que Dios le había dado a Adán y a Eva. Sí, de esa manera. Y de esa manera, mis hermanos, pasó la desobediencia, la muerte a todo ser humano, los sufrimientos, las enfermedades. Todo comenzó a base de engaño. Y el enemigo se adueñó. Absalón, mis hermanos, se adueñó de algo que no le pertenecía. En primer lugar, mis hermanos, tenía unas descualidades. Y cuando digo descualidades, quiero que vea lo que dice aquí, mire. Primero, mis hermanos, no era un hombre, mis hermanos, cauteloso. O sea, no era un hombre discreto. Cada hombre que llegaba le decía: ¿de qué ciudad eres? Segundo, mis hermanos, no medía sus palabras. Era muy hablador. Le dijo: tus palabras son justas, mas no tienes quien te oiga. O sea, mis hermanos, cuando nosotros miramos claramente que Absalón no tenía, en pocas palabras, no poseía lo que era la prudencia, no tenía virtud ni tenía justicia y conocimiento de las leyes. Es más, ambicionaba ser juez. Pero era un hombre, no era un hombre discreto, no era un hombre prudente, era todo lo contrario, mis hermanos. ¿Qué pasó entonces? Dice, mis hermanos, que cuando David recibe la noticia, él huye. Usted puede ver, hermano, que cuando Dios le da algo, usted no tiene por qué estarlo peleando. Lo que es suyo es suyo. Tarde o temprano Dios se lo va a entregar. Si se le es quitado por algo o a alguien, tarde o temprano Dios se lo va a regresar. Porque eso aconteció, mis hermanos, con el rey David. Él no se puso a discutir con su hijo. Le dolió en su corazón, sí, como todo padre. La traición, mis hermanos, no venía de otra gente, la traición venía de su propio hijo. Le dolió en su corazón, sí. Su propio hijo se había levantado contra él. Pero sabe una de las cosas, lo que mal comienza, mal acaba. ¿Qué fue lo que aconteció, mis hermanos? Dice que se le unieron, ¿verdad?, a David, mis hermanos, hombres, y se hizo de un ejército. Y dice, mis hermanos, que este ejército vino y se enfrentó, mis hermanos, contra el ejército de Absalón. Y sabe una de las cosas, lo que a mí me llama la atención, mis hermanos, es que Dios pelea por su pueblo, por sus hijos. Por eso dice la Escritura: estáos quietos y ve, dice, la salvación del Señor. Deje que se levante, mi hermano. Usted solamente manténgase firme orando. Dios a su debido momento pondrá en orden aquello que se levanta contra usted. Dios le va a hacer justicia. Si Dios le hizo, si hermanos, si aquel juez siendo malo le hizo justicia, dice aquella viuda, ¿verdad?, con Timar, nuestro padre. Ahora dice aquí, mis hermanos, de que mientras estaban en ese enfrentamiento, dice la Escritura que murió más gente, dice, en el bosque que por espada.
Al parecer, mis hermanos, el lugar a donde se enfrentaron era quizás, hermano, un bosque muy terrible donde existían pantanos, o estaba muy tupido de maleza. Entonces la gente, mis hermanos, al tratar de huir, caía en los pantanos, se moría. Y dice, mis hermanos, que en una de esas iba Absalón. Pero dice que quedó trabado. Y quedó colgando. Y sabe una de las cosas, a mí me llama la atención porque uno de los soldados, hermanos, dice que lo miró y en vez de matarlo, mi hermano, vino con el general, ¿verdad? Y le dice, allá está Absalón. ¿Y qué hiciste? No, pues allá lo dejé. Dice que se van, hermano. Mire, todavía, fíjese esto, mi hermano. Hay personas que tienen todavía, ¿verdad?, misericordia, pero hay personas que no tienen misericordia. ¿Qué fue lo que aconteció, mis hermanos? Lo que aconteció fue de que se reunieron alrededor de Absalón y lo mataron. Se acabaron sus sueños. De un día llegar, hermano, querer gobernar a Israel, se acabó. Al igual, mis hermanos, que el enemigo que hoy en día está gobernando en el mundo, llegará el día en que se acabará. Llegará el día en que Dios mismo, mis hermanos, será quien reine. Aunque el enemigo no quiera, tendrá que doblar sus rodillas y reconocer que Jesucristo es el Señor, para la honra y la gloria de Dios Padre. Así que, mis hermanos, lo que mal empieza, mal acaba. Lo que empieza bien, hay probabilidades de que termine bien. Por eso usted esfuércese, mire el blanco que es Cristo. Y no podemos decirle, no me vean a mí, no me vean o no nos vean a nosotros. Entonces, ¿a quién va a ver la gente? Si nosotros, mis hermanos, somos lo que se supone que debemos de ser, ¿verdad? Luz en medio de las tinieblas. Debemos de procurar de que la luz que haya en nosotros verdaderamente sea luz y no tinieblas, mis hermanos. Así que el Señor nos ayude y estemos siempre atentos a las artimañas del enemigo. Y nosotros debemos de ser, hermano, más entendidos y no permitir que la astucia de él quiera, ¿verdad?, engañarnos y caer, hermano, en el engaño de él. Debemos estar atentos, velando siempre, sabiendo, mis hermanos, que ya la venida del Señor está más cerca. Póngase de pie en esta tarde y vamos a darle gracias al Señor, hermano, porque verdaderamente Dios ha sido bueno. Dice amén.